Capítulo 7, septenario de las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. San Roberto Bellarmino. Explicación literal de la quinta palabra, tengo sed. La quinta palabra que encontramos en San Juan es tengo sed, pero para entenderla tenemos que añadir las palabras precedentes y subsiguientes del mismo evangelista. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. El significado de estas palabras es que nuestro Señor deseaba realizar todo lo que sus profetas inspirados por el Espíritu Santo habían predicho sobre su vida y muerte. Ya todo se había realizado, excepto el haber mezclado hiel con lo que iba a beber, de acuerdo a lo que está en el Salmo 69. Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre. Aquí tenemos abierto ante nuestra vista un gran misterio. Nuestro Señor sufrió, desde el comienzo de la crucifixión, una sed de lo más dolorosa, y esta sed siguió creciendo de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos que tuvo que soportar en la cruz, pues el derramamiento de una gran cantidad de sangre seca a la persona, produciendo una violenta sed. Yo mismo una vez conocí un hombre que tenía varias heridas y consecuentemente había perdido mucha sangre y que solo pedía algo para beber, como si no le importaran ni sus heridas, sino solo su terrible sed. Lo mismo es relatado en San Emeramo, mártir, quien estaba atado a una estaca, cruelmente torturado, y de lo único que se quejaba era de sed. Pero Cristo había sido arrastrado de un lado al otro por la ciudad, y desde la flagelación en la columna había sangrado copiosamente. Esa sangre que durante la crucifixión fluía de su cuerpo como de 4 fuentes, y ese desangramiento continuó por varias horas. ¿No habrá experimentado una sed violentísima? Sin embargo, soportó esa agonía por 3 horas en silencio, y lo pudo haber soportado hasta la muerte que estaba tan próxima. Entonces, ¿por qué se mantuvo silencioso sobre ese asunto durante tanto tiempo y al momento de la muerte pronunció su sufrimiento clamando tengo sed? Porque era la voluntad de Dios que todos nosotros sepamos que su Hijo único había sufrido esa agonía, y así nuestro Padre Celestial quiso que sea predicho por sus profetas, y también quiso que nuestro Señor Jesucristo, para dar un ejemplo de paciencia a sus fieles seguidores, reconociera que sufrió esa intensa agonía al exclamar tengo sed. Esto es, todos los poros de mi cuerpo están cerrados, mis venas están resecas, mi paladar reseco, mi garganta seca, todos mis miembros resecos. Si alguien desea aliviarme, deme algo de beber. Consideremos ahora qué bebida le fue ofrecida por los que estaban cerca de la cruz. Había una vasija llena de vinagre. Sujetaron una esponja a una rama de hisopo empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. ¡Qué consolación! ¡Qué alivio! Había una vasija llena de vinagre, una bebida que tiende a hacer que las heridas duelan y que apura la muerte. Por este motivo estaba ahí, para hacer que los que estaban crucificados murieran más rápidamente. Al tratar ese punto, San Cirilo dice con mucha razón, en vez de ser algo refrescante o aliviante, le ofrecieron algo que era doloroso y amargo.
El primer fruto que ha de ser cosechado de esta quinta palabra en la cruz hace referencia al Antiguo Testamento, que es comúnmente interpretado por el Nuevo Testamento. Pero en relación a este misterio de la sed del Señor, las palabras del Salmo 69 pueden ser consideradas como un comentario al Evangelio, pues de las palabras del Evangelio no podemos decir con certeza si los que le ofrecieron el vinagre al Señor lo hicieron para aliviarlo o agravarle la agonía. Esto no sabemos si lo hicieron por un motivo de amor o de odio. Con San Cirilo estamos inclinados a creer más bien en el segundo motivo, pues las palabras del salmista son claras para requerir una explicación, y de estas palabras podemos sacar una lección: aprender a tener sed con Cristo de aquellas cosas de las que podamos estar sedientos con provecho. Esto es lo que dice el salmista: espero compasión y no la hay, consoladores y no encuentro ninguno. El pecado está representado por la amargura de la hiel, que nada puede ser más amargo por el gusto. La obstinación del pecado representada por la acidez y el agresivo hedor del vinagre. Entonces Cristo tenía una auténtica causa para su tristeza cuando vio al ladrón convertido y al otro que permaneció en su obstinación, pero aparte de este, muchos otros, innumerables otros que permanecerían en su obstinación, cuando vio que todos sus apóstoles se escandalizaron de su pasión, que Pedro lo había negado, que Judas lo había traicionado. Si alguien desea confortar y consolar a Cristo, que está hambriento y sediento en la cruz, lleno de pena y de pesar, que primero se manifieste verdaderamente penitente. Déjenlo detestar sus propios pecados y entonces, junto con Cristo, tener un hondo pesar en su corazón, porque tan gran número de almas mueren diariamente, a pesar de que todas podrían ser fácilmente salvadas si solo utilizaran la gracia que Él ha comprado para ellos al redimirlos. San Pablo era uno de esos que se afligía con el Señor cuando en la carta a los romanos decía: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua con el Espíritu Santo. Siento gran tristeza y dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial. San Pablo verdaderamente se afligió junto con el Señor y consoló el pesar de su divino Maestro. Pero cuán escasos son los imitadores de este gran apóstol hoy en día. Primeramente, muchos pastores de almas están más afligidos si se reducen o pierden las rentas de la iglesia que si un gran número de almas se pierde por ausencia o negligencia. San Bernardo dice, refiriéndose a algunos: soportamos el detrimento que Cristo sufre con más ecuanimidad que lo que deberíamos soportar nuestra propia pérdida. Balanceamos nuestros gastos diarios con la entrada diaria de nuestras ganancias y no sabemos nada de la pérdida que ocurre en el rebaño de Cristo. No es suficiente que un obispo viva santamente y se empeñe en su conducta privada a imitar las virtudes de Cristo, a no ser que se empeñe para que los que están en sus manos, mejor dicho sus hijos, sean santos y trate de guiarlos haciendo que sigan los pasos de Cristo hacia el gozo eterno. Entonces, que los que desean sufrir con Cristo, giman con Cristo para compadecerse de Él, que cuiden de su rebaño, que nunca desamparen sus ovejas, más bien que las dirijan por la palabra y las guíen con el ejemplo. Cristo también puede reclamar razonablemente esto de los laicos.
por no afligirse con él ni aliviarlo. Y si cuando estaba colgado de la cruz expresó su pesar por la perfidia y la obstinación de los judíos por quienes su esfuerzo se perdió, por quienes su tormento fue ridiculizado, ¿cómo será esa expresión observando, no desde la cruz, sino desde el cielo, a aquellos que creen en él y no lucran nada de su pasión, pisan su preciosa sangre, le ofrecen hiel y vinagre al aumentar diariamente sus pecados, sin pensar en el juicio final, sin temer el fuego del infierno? Se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. ¿Pero no es acaso esta alegría transformada en tristeza, en hiel, en vinagre, que los que por la fe y el bautismo han nacido en Cristo y que por el sacramento de la reconciliación han resucitado de la muerte a la vida, en un poco vuelven a matar su alma al recaer en pecados mortales? Tales personas son como esos enfermeros que aceleran la muerte usando una medicina amarga que esperan que los cure, o como un jardinero que soporta gran sufrimiento por sus viñedos y tierras y que pierde todos los frutos de su cuidado por una tormenta repentina. Estos son los males que debemos deplorar, y cualquiera que gima y que es afligido con Cristo en la cruz, cualquiera que se empeñe con toda su fuerza en aminorarlos, alivia las penas y el pesar de nuestro Señor crucificado y participará con Él en el gozo del cielo. El segundo fruto que ha de ser cosechado de esta palabra, cuando se medita atentamente la sed que soportó nuestro Señor en la cruz, se me ocurre o me parece que nuestro Señor pudiera haber dicho tengo sed en el mismo sentido en que se dirigió a la samaritana cuando le dijo dame de beber, pues al desvelar el misterio que contienen estas palabras, también dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Pero ¿cómo podría tener sed aquel que es la fuente del agua viva? ¿No se refiere a sí mismo cuando dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿No es la roca a la cual el apóstol se refiere cuando dice todos bebieron la misma bebida espiritual? Entonces me parece que nuestro Señor desde la cruz, como desde un trono elevado, mira a todo el mundo que está lleno de hombres que están sedientos, exhaustos, y por lo reseco que está, tiene piedad de la sequía que soporta la humanidad y grita tengo sed. Esto es, estoy sediento por la sequedad y aridez de mi cuerpo, pero esta sed pronto se terminará. Sin embargo, la sed que sufro por el deseo de que los hombres empiecen a conocer por la fe que soy el auténtico manantial de agua viva y que se acerquen y beban, es incomparablemente mayor. Qué felices seríamos si escuchásemos con atención las palabras que nos está dirigiendo la palabra encarnada. De este modo habla el profeta Isaías, todos los sedientos, id por agua. Y para que no pensemos que esta agua es preciosa y querida, añade, venid, comprad, comed, sin plata y sin pagar, vino y leche. Dice que es un agua que tiene que ser comprada, pues no puede ser adquirida sin esfuerzo y sin tener la adecuada disposición para recibirla. Pero no es comprada con plata o por intercambio, porque es entregada gratuitamente, es invalorable. Lo que el profeta en una línea llama agua, en la próxima llama vino y leche, pues es tan eficaz que contiene las cualidades del agua, el vino y la leche. El tercer fruto que ha de ser cosechado de esta quinta palabra es la imitación de la paciencia de Cristo. En la cuarta palabra la humildad de Cristo junto con su paciencia era notable. En la quinta resplandece sola su paciencia. La paciencia es no solo una de las más grandes virtudes, sino que es positivamente
la más necesaria para nosotros. San Cipriano dice: entre todos los caminos del ejercicio celestial, no conozco uno más provechoso para la vida o ventajoso para la próxima que aquellos que se esfuerzan con temor y devoción por obedecer los mandamientos de Dios, y que deban sobre todas las cosas practicar la virtud de la paciencia. La verdadera paciencia tiene la propiedad de incrementar y preservar todas las otras virtudes. Y aún queda un fruto más de esta palabra, y es el más dulce de todos. San Agustín, en su explicación de la palabra tengo sed, en su tratado sobre el Salmo 68, dice que manifiesta no solo el deseo que Cristo tenía por beber, sino más aún el deseo con que estaba inflamado de que sus enemigos crean en Él y se salven. Podemos ir un poco más lejos y decir que Cristo tuvo sed por la gloria de Dios y la salvación de los hombres, y nosotros hemos de tener sed por la gloria de Dios, el honor de Cristo, nuestra propia salvación y la salvación de nuestros hermanos. No podemos dudar que Cristo tuvo sed por la gloria del Padre y la salvación de las almas, pues todas sus obras, toda su predicación, sufrimientos, milagros, así lo proclaman. Debemos considerar lo que tenemos que hacer para no mostrarnos ingratos a tal benefactor y qué medios hemos de tomar para inflamarnos de tal manera que realmente estemos sedientos por la gloria de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su único Hijo.